Nos vamos a poner en contexto, vamos a ver cómo funciona el pómulo. Porque el pómulo no es simplemente una zona del rostro en la que se tenga que apretar un punto y ya se eleve mágicamente. El músculo que realmente produce ese movimiento y la elevación es el músculo que se llama cigomático mayor. Ese músculo conecta el pómulo con la comisura de la boca. Cuando ese músculo se activa correctamente, se genera un movimiento natural que nosotros podemos observar cuando la persona está sonriendo. Pero para que ese movimiento ocurra, el rostro tiene que tener movilidad y tiene que tener un equilibrio. Aquí es donde empiezan los problemas. El error número 1 que no se tiene en cuenta cuando queremos elevar los pómulos es la tensión de la mandíbula. Esto es un error que veo todas las semanas en mi consulta. Todas las clientas que vienen a hacerse masajes faciales, todas tienen una tensión en la mandíbula superior a la normal, pero absolutamente todas. ¿Por qué puede pasar esto? Pues porque muchas personas aprietan demasiado los dientes sin darse cuenta. Puede ser por el estrés, por la concentración, puede ser también por bruxismo o incluso por tensión cervical. Yo siempre digo, y siempre lo voy a decir, que no hay que obviar tratarse la espalda, sobre todo con el tipo de trabajos y el tipo de vida que tenemos, que estamos siempre con las pantallas o delante de un ordenador o ciertos trabajos que tenemos que estar en una posición en la cual para las cervicales y para los hombros no son las más naturales. Entonces todo eso afecta a la tensión de la mandíbula. Y tus buenos masajes de espalda que realmente te alivien y te quiten toda esa presión, también se nota muchísimo en la tensión de la mandíbula, ya que cuando la mandíbula está tensa, el rostro completo pierde movilidad. O sea, es increíble cómo el cuerpo está conectado, pero es realmente así. Entonces, ¿qué ocurre? Que si todo nuestro cuerpo está bloqueado, lo que no podemos pretender es haciendo un ejercicio facial de elevación de pómulos, que el pómulo quede bonito, perfecto, elevado, cuando tenemos todo tenso, la zona de la mandíbula, la zona de los cervicales y la zona de los hombros. Por eso muchas personas hacen ejercicios faciales y no ven ningún resultado. El error número 2 es trabajar solamente el músculo. El pensar que haciendo ejercicios repetitivos para una zona concreta del rostro es más que suficiente para poder hacer una elevación natural de los pómulos, ya que el rostro no funciona así, es mucho más complejo. En el rostro pues intervienen los músculos, interviene la fascia, interviene el drenaje linfático, también el sistema nervioso, la circulación, que no se me olvide. Entonces, cuando alguno de todos estos elementos está bloqueado, el movimiento cambia. Por eso algunas personas hacen ejercicios faciales y no ven resultados porque el rostro no responde como ellos quisieran.